Muy buenos días, tardes o noches a todos ustedes que siguen su canal de Cristero Moderno. Con ustedes, Víctor Telles. Ahora, am, bienvenidos. Hoy vamos a ver otro episodio de los libros escritos por Flavio Josefo. Verán ustedes, hay mucho que no está en la Biblia, pero que es necesario conocer y saber para entender la Biblia debidamente. Por ejemplo, los protestantes en sus Biblias incompletas han optado por quitarle libros, pero como ellos no tienen esos libros, no entienden bien las profecías de Daniel. Ahora, también ocurre que inclusive en nuestras Biblias católicas también hay que conocer un poco de historia para entender algunos vacíos que las escrituras dan por hecho que uno supuestamente conozca y por eso no entra en el detalle, pero si uno no entra a informarse bien, quedan las cosas vacías. Por ejemplo, en los libros de Macabeos, los romanos son amigos de los macabeos, pero en el Nuevo Testamento, perdón, en los macabeos, en los libros de Macabeos, los romanos y los macabeos son amigos, trabajan juntos para vencer a, a la dinastía de Antíoco en tiempos de Jonatán Macabeo. Pero en el Nuevo Testamento ya no es así las cosas, todo ha cambiado. En, en Macabeos, los judíos están reconquistando una independencia, los romanos ayudan a los judíos a independizarse de de la dinastía de los Seleucidas, de Antíoco y todos ellos. En parte, y hay mucho de por medio que hay que cubrir. En el Nuevo Testamento las cosas han cambiado. Ahora los judíos están sujetos bajo la opresión de los romanos. En este periodo de entre los macabeos, en el año 163, antes de la era común, hace aproximadamente 2184 años, al tiempo cuando entra Jesús, supuestamente en el año cero, supuestamente en el año 2020, digo supuestamente porque hay ciertos datos que dicen que el Rey Jesucristo realmente nació entre 4 y 8 años antes de la fecha calculada, pero eso es otro tema para otro día. En él son aproximadamente 164 años en que cambiaron muchas cosas. Flavio Josefo, que es un testigo ocular de los acontecimientos de la historia judía del primer siglo y un historiador bien documentado sobre los acontecimientos previos, ya que él también era de sangre macabea, nos da un relato, acontecimiento por acontecimiento de cómo es que Roma llegó a apoderarse de Israel. Hemos estado viendo ya qué ocurrió después de la muerte de los macabeos y vimos que los macabeos muy pronto se corrompieron. Empezaron bien, pero una vez afianzados los nietos en el poder, todo fue para abajo. Ya vimos las crueldades de Alejandro Janeo. Y estamos ahora viendo cómo dos hermanos se pelean por el reino después de la muerte de sus padres, Alejandro Janeo y Alejandra Salomé. Hoy vamos a continuar la siguiente parte de estas tristes intrigas. Aquí les voy a dejar, por ejemplo, un enlace sobre lo último que vimos para que entiendan dónde nos quedamos.
Donde nos quedamos últimamente fue en el año 67 antes de la era común, es decir, hace aproximadamente 2088 años. Alejandro Janeo ya había muerto y había tomado el poder su viuda Alejandra Salomé, pero esta enferma muy pronto y le deja el trono a su hijo Hircano II. Sin embargo, su otro hijo, el menor y el más cruel de los dos, se puso listo y antes, puesto que Aristóbulo, el más joven de los dos hijos, se había puesto listo, viendo a su madre enferma, aprovechó para juntarse una tripulación para luchar contra Hircano II. Habiendo ocurrido esto, ya cuando Alejandra Salomé declara que su hijo Hircano II es el heredero del trono, Aristóbulo acababa de juntar suficiente ejército para darle la contra y destronar a su hermano el mismo día que hereda el trono. Hircano, sabiendo que no podía nada contra las fuerzas de su hermano, renuncia al poder temporalmente. Es aquí donde Flavio Josefo continúa con su quinta aportación a su libro de las guerras judías, tituladas, permítanme compartir con ustedes la pantalla para que ustedes vean lo que estaremos viendo. Y continúa, a ver, permítanme. Ahí está. Capítulo 5. De la guerra que tuvo Hircano con los árabes y cómo fue tomada la ciudad de Jerusalén. Aquí nos hace parece como que Hircano hubiera peleado contra los árabes, pero más bien, como vamos a ver, es que Hircano se alió con los árabes. Recordemos que Hircano perdió el poder. Su hermano Aristóbulo II es quien está ejerciendo como un rey cruel que destituyó a su mismo hermano, que era el que tenía el derecho del trono por primogenitura, y lo perdió por las mañas de su hermano. Pero las cosas no se quedaron así, a pesar de que Hircano era el más débil de los dos. Veamos qué más dice. Creció a todos sus enemigos el miedo por ver que mandaba y que había alcanzado el señorío tan contra la esperanza que tenían, aunque principalmente a Antipatro. Están hablando de, si ven en la sesión pasada, vemos que están hablando de Aristóbulo. A los contrarios, Aristóbulo les entró miedo, porque era un completo dictador, era cruel. Toda la gente empezó a tener miedo a Aristóbulo en su forma de gobernar el país. Pero entre ellos, el que más odio y resentimiento le agarró es Antipatro. Recuerden ese nombre Antipatro, porque ese nombre se va a convertir en una de las personas que va a tener un papel clave en este drama que está apenas por intensificarse. Es un personaje nuevo a todas estas intrigas, pero aunque es un personaje nuevo en estas intrigas de la historia de Israel, va a ser una de las personas con más influencia, para bien y para mal, para ambos lados, cuyos frutos de este hombre dejarán semillas que todavía gobernarán
por más de medio siglo, no, por un siglo, todo un siglo después de la muerte de este hombre, seguirá dejando secuelas. Sigamos. Antipatro, mal acogido por Aristóbulo y muy aborrecido. Antipatro no era bien visto por Aristóbulo. Era desde del linaje idumeo. Veamos qué significa esto de ser de linaje idumeo. Acompáñenme a los mapas. Bien, aquí estamos en Israel. Esta sección que estoy por marcar era considerada idumea. Empezaba aquí, iba hasta acá abajo. Esta región era considerada idumea. Y de esta región es de donde venía Antipater. Mantengan en mente esta situación. Recuerden que en esa región también los nabateos, los árabes, tenían algo de influencia. Ahora, principalmente entre toda su gente, tanto en nobleza como en riqueza. Es decir, Antipatro tenía mucha influencia y mucho dinero, que todavía aumentaba más de por sí a la influencia que ella ejercía. Este pues amonestaba y trabajaba por inducir a Hircano que recurriera a Areta, rey de los árabes, y con su ayuda cobrase el reino. Por otra parte, trabajaba en persuadir a Areta que recibiese en su reino a Hircano y se lo llevara consigo, menoscabando y diciendo mal de las costumbres de Aristóbulo. Es decir, Antipatro, aunque no es judío, por ser idumeo, los idumeos no eran judíos. Ya después los idumeos adoptan el judaísmo, pero en este momento los idumeos realmente no eran muy judíos, que digamos. En este momento, aunque Antipatro no es judío, sino idumeo, él está recibiendo un trato de puntapié por parte de Aristóbulo. Entonces, Antipatro, sabiendo la situación entre Aristóbulo e Hircano, y sabiendo que el trono realmente le pertenece a Hircano y no a Aristóbulo, quien está ejerciendo el poder de una forma tan cruel, convence a Hircano de buscar ayuda para reconquistar el trono. Y a la vez está hablando con Aretas III, rey de Arabia, el rey de los nabateos, para apoyar a Hircano en su interés de reconquistar el trono. Sigamos viendo qué ocurre. Y junto con esto amonestaba que a él convenía, presidiendo a un reino tan esclarecido, dar la mano a los que estaban oprimidos por maldad e injusticia, y que Hircano padecía la injuria, el cual había perdido el reino que por derecho de sucesión le pertenecía. En otras palabras, Antipatro le está diciendo a su amigo Aretas: mira, Aretas, ayuda a este pobre rey que acaba de perder su reino, que le fue quitado injustamente. Tú eres un rey muy iluminado y como tales tú deber ayudar a los reyes necesitados. Algo así, y fue más o menos la intención del mensaje que le quiso dar Antipatro a Aretas. Instruidos pues y apercibidos entrambos
De esta manera, una noche salió de la ciudad juntamente con Hircano. Antipatro e Hircano salen de noche para que la guardia de Aristóbulo no los agarre y los arreste. De todos modos, aunque Aristóbulo convenció a su hermano de que entregara el trono, Hircano aún teme que Aristóbulo vaya a atentar contra su vida. Según los historiadores, Antipatro se encargó de sembrar las sospechas y las dudas en el corazón de Hircano en cuanto a las intenciones de Aristóbulo. Sabemos que cómo era Antipatro de egoísta. Él no hacía nada sin fijar primero cómo se beneficiaba. Pero aún, sea por bien, sea por mal, aún él estaba buscando la forma de librarse de los maltratos de Aristóbulo. Y para poder ver y encontrar esto, aprovechó la rivalidad que ya existía entre los dos, pensando también que o queriendo justificarse que al beneficiarse él, también se estaría beneficiando a los demás que estaban siendo blancos de la injusticia de Aristóbulo. Sigue diciendo, y libróse por gran diligencia que puso en correr por miedo a Aristóbulo, acogiéndose a un lugar que se llama Petra, a donde tiene el asiento el rey de Arabia. La capital de Nabatea era Petra. Petra es un lugar turístico hasta hoy. Unas impresionantes metrópolis excavadas en las paredes de unos precipicios, por ejemplo. Ahora, para que nos demos una idea de dónde es lo que estamos hablando, aquí está Petra. Antípatro e Hircano salen de Jerusalén de noche y vienen pronto a Petra para refugiarse con Aretas. Y ahí le están platicando la situación a Aretas y están explicándole cómo, de cuál situación es la que están ellos pasando. Y sigamos viendo qué más nos sigue diciendo esto. Después que entregó en manos del rey Aretas a Hircano, acabó con él con muchas palabras y muchos dones. Es decir, claro, como Antipatro era muy rico, le llevó a Hircano y para al fin poder convencer a Aretas de apoyar a Hircano, soborna a Aretas con muchos regalos. Que socorriéndose a Hircano para hacerle recobrar el reino. Eran los árabes 50,000 hombres a caballo y de a pie, a los cuales no pudo resistir Aristóbulo. Es decir, Aristóbulo venció. Perdón, Aristóbulo perdió aquí. Antes vencido en el primer encuentro, fue forzado a huir hacia Jerusalén. Hubieron 2 encuentros entre Aristóbulo y Aretas. Aretas ganó las 2 veces. Y entonces Aristóbulo regresa y se refugia en el templo de Jerusalén. Y fuera ciertamente preso si el capitán de los romanos, Escauro, no se le viniera e hiciera levantar el cerco que tenía, porque este había sido enviado de Pompeyo Magno, que entonces tenía guerra con Tigrano, rey de Armenia, a Siria. Pero cuando llegó a Damasco, halló que la ciudad era nuevamente tomada por Metelo y Lorio.
Habiendo pues apartado y echado a aquellos de ahí, y sabiendo lo que se hacía en Judea, determinó correr a como negocio de ganancia y provecho. Ustedes, cuando si saben de la historia romana, saben que hubieron las guerras entre Roma y Armenia aproximadamente en estos tiempos. Lo que ocurre es que la dinastía de los Seleucidas, a la cual había pertenecido Antíoco, ya había empezado a desaparecer. Y parte de ese dominio había sido tomado por los armenios, al cual pertenecía Tigranes, y la otra parte se la estaban peleando los romanos. Pues esto se llamó las guerras mitraidíticas, por el nombre de un rey llamado Mitridates. Bueno, Pompeyo envía a uno de sus generales, llamado Escauro, me parece, a someter las tropas armenias que estaban arrasando en Siria. Pero llegando a Siria, Escauro recibe mensaje de Aristóbulo, viendo que Aretas ya había vencido a Aristóbulo y estaban buscando terminar de tomar la ciudad y quitar a Aristóbulo del poder y entregárselo en manos de Hircano. Llega este mensaje a Escauro, y Escauro, buscando la forma de beneficiarse de esta guerra civil en Israel, baja a Jerusalén y le insiste a Aretas. A ver, esto ocurre aproximadamente en el año 66, lo que estamos hablando. Y durante este tiempo, baja Escauro a presionar a Aretas que deje a Aristóbulo en paz. Durante todo ese tiempo, Hircano había maltratado a sus gentes y algunos partidarios de Hircano habían asesinado al sumo sacerdote Onías, del cual se menciona en otros textos bíblicos deuterocanónicos, como en Sirácides, del cual hablaremos en otro día. Ahora, Escauro llega en el año 64 y presiona a Aretas a que levante su sitio contra Jerusalén, a que deje a Jerusalén y a Aristóbulo en paz. Aretas, sintiéndose amedrentado, levanta sus tropas e inicia su recorrido de regreso a Petra. Escauro, habiendo sido comprado con las riquezas de Aristóbulo, no duda de dejarle un castigo a Aretas para enseñarle a no volver a intentar meterse en los asuntos de Israel, y ocurre una batalla donde Aretas es humillado. Esto ocurre en el año 64. Sigamos viendo qué más nos dice. En la hora que hubo entrado dentro de los términos de Judea, vienen embajadores de los judíos por los dos hermanos, rogándole a ambos. Esto es cuando llega Escauro, llegan embajadores de Aristóbulo y embajadores de Hircano, ambos queriendo pedir que Escauro le ayude con tropas a vencer al otro. Por los dos hermanos, rogándole entre ambos, cada uno por sí, que viniese antes en su ayuda, que no en la del otro. Es decir, ven a ayudarme, no a él. No, no le ayudes a él, ayúdame a mí. No, a mí.
¿Cuál niños chiquitos, verdad? Yo, no yo, no, yo, tú no, yo. Bajo y corrompido por 300 talentos que Aristóbulo le envió, menospreció la justicia, es decir, Escauro supo que ya había sido comprado por y sobornado por Aristóbulo. Pues entonces traiciona la justicia como se dejó sobornar y va y se inclina a apoyar a Aristóbulo. Porque después de haber recibido este dinero, Escauro envió embajadores a Hircano y a los árabes, trayéndoles delante y amenazando con el nombre de los romanos y de Pompeyo, si no deshacen el cerco de la villa. Esto ocurre, como les dije, en el año 64, hace 2085 años. Es cuando llega Escauro y presiona a Aretas y a Hircano que dejen en paz los dominios de Aristóbulo. Y les empieza, dice, a amenazar con el nombre de los romanos y de Pompeyo. Es decir, o hacían caso y dejaban a Aristóbulo en paz o tendrían guerra con Roma. Por lo cual, amedrentado, Aretas salió de Judea y recogióse a Filadelfia y Escauro volvió a Damasco. Vamos a ver qué es lo que estaba ocurriendo aquí. Por un lado, Aretas viene de Petra a Jerusalén a ayudarle a Hircano. Y por el otro lado viene Escaro del norte hacia el sur. No, este color no se ve de todo bien. Pongámosle negro para que se resalte. Escaro viene del norte a Jerusalén. Amedrenta a Aretas, que Aretas, amedrentado, trata de regresar otra vez a su patria. Y Escauro regresa victorioso de vuelta a Siria. Veamos qué más nos dice. Aristóbulo, pues no lo veía preso. Aristóbulo estaba molesto porque cuando ganó Escauro, no llevó preso ni a Aristóbulo ni a Hircano. Aristóbulo y Hircano aún estaban vivos, aún estaban libres. Y por eso Aristóbulo no estuvo contento con los resultados. Veamos qué sigue. El preso no pensó que le bastaba, pero recogiendo todo el ejército que tenía, trabajaba en perseguir de todas maneras a los enemigos y trabajando batallas cerca de un lugar que se llamaba Papirona, mató a ellos, de ellos más de 6,000 hombres, entre los cuales fue uno Céfalo, hermano de Antipatro. Aristóbulo, sintiéndose ya respaldado por el ejército romano, representado por Escauro, que era el jefe principal de Pompeyo, un personal importante en la política de Roma, empezó a vengarse de todos aquellos que habían buscado derrocarlo a él. Todos los que se habían aliado con Hircano, pues buscó la forma de darles muerte. Entre ellos, buscó la mejor forma de vengarse de Antipatro es matar al hermano de Antipatro llamado Céfalo, o según otros documentos, Fasaelis. Siguiente párrafo. Hircano y Antipatro, ahorita estamos en el año 64, antes de nuestra época común, hace 2085 años atrás. Privados ya del socorro de los árabes, pusieron sus esperanzas en los contrarios. Ya vieron que Aretas no pudo. Entonces, ¿qué pasó? Saben que Aristóbulo
compró y sobornó a, Aristóbulo compró sobornando a Escauro, pero Escauro no trabajaba por su cuenta. El jefe de Escauro se llamaba Pompeyo y era una persona muy importante en la política romana, sobre todo en los últimos días del periodo republicano de Roma, justo apenas unas décadas antes de que Roma se transfiriera de una república a un imperio. Hircano y Antipatro, privados ya del socorro de los árabes, ya los árabes no les podían ayudar. Pusieron sus esperanzas en los contrarios, es decir, en la gente de Escauro y de Pompeyo. Pero sabemos que Escauro ya está vendido con Aristóbulo. ¿Qué caso tiene presentarse a hablar con Escauro? Pues como no había ninguna forma, ellos decidieron hablar con el jefe de Escauro, que era Pompeyo. Veamos qué ocurre. Recurrieron a él y dándole muchos dones. Y como hubiese llegado Pompeyo a Damasco, después de haber entrado en Siria, recurrieron a él, a donde muchos dones comienzan a contarle todas aquellas cosas que antes habían también dicho a Areta. Es decir, todo el historial que se plantó a Areta, ahora van y se lo plantean a Pompeyo en Damasco, Siria. Rogándole mucho que, venciendo la fuerza y violencia de Aristóbulo, restituyera el reino a Hircano, a quien era debido, tanto por su edad, ya que era el mayor, como por la bondad de costumbres, es decir, que era un rey más amable. Pero Aristóbulo no se durmió en esto, confiado en Escauro por el dinero que le había dado, había venido tan ornado y vestido tan realmente como le había sido posible, y enojado después por la sujeción y pensando que no era cosa digna que un rey tuviese tanta cuenta con el provecho, volviase al dios Poli. Lo que vemos que está ocurriendo ahora que llegó Pompeyo, Antipatro y Hircano deciden hablar con él y aprovechan. Sin embargo, llega ahora Aristóbulo, bien legalmente adornado con oros, alhajas y todo, para presentar la apariencia majestuosa de un rey. Pero se da cuenta que para este momento ya estaban perdón. Se dan cuenta de que para este tiempo Hircano y Antipatro ya estaban hablando con Pompeyo. Se siente indigno, acuérdense, vino arreglado como un rey. Se siente que este trato de que Pompeyo, el jefe de su aliado Escauro, estuvieran teniendo conversación con sus enemigos, se sintió ofendido y dio la media vuelta. Y enojado después por la sujeción y pensando que no era cosa digna que un rey, como o según Aristóbulo se creía ser, tuviera tanta cuenta con el provecho. O sea que este supuesto rey de Aristóbulo se sintió que no lo estaban tratando con su dignidad real, porque aquellos, sus aliados, Pompeyo estaba hablando con sus enemigos. Y regresó a Dióspoli. Enojado por esto, Pompeyo viene contra Aristóbulo, persuadiéndoselo Hircano. ¿Qué es lo que ocurrió? Llega aquí, como Aristóbulo llegó muy soberbio, sintiendo ser rey, esperando que Pompeyo lo recibiera con dignidad de rey,
y se sintió molesto y se retiró. Este acto soberbio no le gustó a Pompeyo. Y entonces Hircano se dio cuenta de esto y persuadió a Pompeyo que le diera seguimiento a Aristóbulo. Persuadido Hircano y sus compañeros con el ejército romano y armado también del socorro de los de Siria. Así que miren bien, fíjense bien lo que ocurre con la soberbia de Aristóbulo, que aún ahorita siendo ya, todavía se siente rey, ahora tiene que soportar la furia de Pompeyo, que viene con el ejército romano y los ejércitos de sus súbditos sirios. Y habiendo pasado por Pela y por Esitópolis, vamos a ver dónde están estas ciudades. Vienen de arriba, vienen de Damasco. Vamos a acercar un poco el mapa para que vean lo que está ocurriendo. Vienen de Damasco. Bajan aquí, pasan por Petra, que se encuentra aquí. Pasan luego por Esitópolis, que es cruzando el río. Y después llegan a Alejandrío, que era una fortaleza que se encuentra aquí. Esa es la ruta que tomaron Aristóbulo, queriendo huir de Pompeyo y sus soldados. Llegó a Coreas, a donde comenzó el señorío de los judíos y los términos de sus tierras, entrando en lugares mediterráneos, entendiendo que Aristóbulo se había recogido en Alejandrío, que es un castillo magníficamente edificado en un alto monte, envió gente que le hiciese salir y descender de ahí. Aristóbulo, habiéndose perdido, se atrinchera en el palacio de Alejandrío y a Pompeyo insiste en hacerlo salir de ahí. Pero tenía determinado pues la contienda. Permítanme, déjenme ver esto. La contienda por el reino, querer antes poner en peligro su vida que sujetarse al imperio, es decir, si Aristóbulo salía de Alejandrío y se entregaba a los romanos, significaba que estaba renunciando y entregándole su reino a Roma. Pero como este soberbio quería insistir que era rey, no quería darlo. Por eso decidió morir, que mejor sería para él morir defendiéndose en Alejandrío en vez de entregarse en paz. Pero él tenía determinado, pues, era la contienda por el reino, que era antes poner en peligro su vida que sujetarse al imperio y mando del otro. Veía que el pueblo estaba muy amedrentado. Se dio cuenta como el pueblo había sufrido en manos de Aristóbulo y que sus amigos le aconsejaban que pensase en el poder y la fuerza de los romanos. Los amigos de Aristóbulo le están diciendo que es mejor que se entregue, la cual no había de poder sufrir. Está diciendo, fíjate en Roma, cuántos son. No le puedes ganar a Roma ahorita con lo que tienes. Entrégate. Después sigue diciendo, por lo cual, obedeciendo al consejo de todos estos, viénese delante de Pompeyo, a quien como hubiesen hecho entender, cuando justamente reinaba, mandóle que se volviese al castillo. Viene
hubiesen bien hecho entender. Viene, se encuentra Pompeyo cara a cara con Aristóbulo y después Aristóbulo regresa al castillo. Como que hay un va y ven un poco confuso ahí. Tal vez por el dinerito con el cual Aristóbulo compró a Escauro, y Escauro siendo uno de los principales generales de Pompeyo, eso puede tener algo que ver. Y saliendo otra vez, desafiando por su hermano, habiendo primero tratado con él de su derecho, volvió al castillo sin que Pompeyo se lo prohibiera. Es decir, Aristóbulo, que se sabe perdido, se está atrincherando en el castillo de Alejandría, pero Hircano ahí le está picando la cresta, como dice uno vulgarmente en México. Y entonces Aristóbulo sale al encuentro, pero ve a Pompeyo y pronto se regresa. Estaba con la esperanza de temor y venía con intención de suplicar a Pompeyo que le dejase hacer toda cosa y volviera al monte, porque no pareciera derogar y afrentar la real dignidad. Pero porque Pompeyo le mandaba salir de los castillos y aconsejaban a los presidentes y capitanes de ellos que se salieran, a los cuales él había mandado que no obedezcan sin ver primero cartas de su mano propias y escritas, hizo lo que mandaba. Estaba todavía tensa la situación, dentro o fuera del palacio. Vino a Jerusalén muy indignado y pensaba ventilar aquello con Pompeyo. Es decir, ya sale, a ver, del palacio y regresa ya después a Jerusalén para darse cita con Pompeyo, para buscar justificarse en su propio punto de vista. Sigue diciéndonos, sigue diciendo, vino a Jerusalén muy indignado y pensaba ventilar aquello con Pompeyo por las armas. Es decir, ya que Pompeyo dejó por la paz a Aristóbulo y regresó a Jerusalén, Aristóbulo decide armarse y tener un confrontamiento contra Pompeyo. Pero este no tuvo por cosa buena ni de consejo darle tiempo para que se apareciese para la guerra. Antes luego comienza a perseguirlo, porque con mucha alegría había sabido que de la muerte de Mitrídates, estando ya cerca de Jericó, a donde la tierra es muy fértil, era muy fértil, y hay muchas palmas y mucho bálsamo, de cuyo árbol o tronco, cortado con sus piedras muy agudas, se destilan unas gotas como de lágrimas. Está hablando aquí, y ya que Pompeyo sospecha y se entera de que Aristóbulo quería venir a encontrarse con él en batalla, responde Aristóbulo, responde Pompeyo y lo corretean a Jericó. Lo corretean hasta Jericó, que es por aquí. Y ya después nos da un poco de la lección de geografía y de costumbres ahí. Destinan, recogen un árbol tronco cortado con unas piedras agudas, destilan unas gotas como lágrimas, las cuales ellos recogen. Habiéndose pues detenido allí toda una noche, luego a la mañana veníase con gran prisa a Jerusalén, espantado Aristóbulo con esta nueva, o sea, ya que le entró la cobardía a Aristóbulo, sintiéndose muy confiado, quiso declarar la guerra a Pompeyo, pero Pompeyo se lo esperó y
Aristóbulo se dio cuenta que Pompeyo ya lo estaba esperando también con las armas. Le entró cobardía a Aristóbulo. Primero muy soberbio, pero como lo ven hasta ahí, ya cuando las cosas las ven en serio, le da miedo. Y con el ímpetu de sale al encuentro suplicando y prometiendo mucho dinero que él y la ciudad se le rendirían. Y con esto amansó la hazaña de Pompeyo. Para que vean lo traicionero que era Pompeyo. Ahora que ve que Pompeyo está decidido a atacarlo a él, le entra cobardía a Aristóbulo y dice, te voy a dar mis riquezas si me dejas en paz, te entrego la ciudad y te entrego dinero. Pompeyo sintió, bueno, vamos a ver si es cierto, y accedió. Pero nada de lo que había prometido cumplió, porque siendo enviado Gabinio para cobrar el dinero prometido, los compañeros de Aristóbulo no quisieron ni aún recibirlo en la ciudad. Es decir, le prometieron todo eso, pero solamente con el fin de ganarse tiempo. Nunca fue la intención por el traicionero que es Aristóbulo. No era digno de confianza. Ya se está viendo qué tipo de gente era Aristóbulo, ¿verdad? Movido con estas cosas, Pompeyo prende a Aristóbulo. Mejor hubiera cumplido la promesa, pero como no la cumplió, Pompeyo arresta a Aristóbulo y mándalo poner en guardas y partiendo para la ciudad. ¿Qué dice? Porque descubría y miraba por qué parte tenía mejor y más fácil entrada, porque no veía de qué manera pudiese combatir los muros, que estaban muy fuertes, y un foso alrededor del muro muy espantable. Está hablando de unos muros de la Jericó reconstruida. Y estaba allí muy cerca del templo. Ya regresaron a Jerusalén, perdón. Regresaron de Jericó a Jerusalén, porque estamos viendo que aquí está hablando del templo. Allí muy cerca del templo, cercado y rodeado de tan segura defensa, que aunque tomasen la ciudad, todavía tenían ahí enemigos muy seguros. Estando pues él mucho tiempo dudando y pensando sobre esto, levantóse una sedición y revuelta dentro de la ciudad. Los compañeros y los amigos de Aristóbulo decían y eran de parecer que se hiciese guerra. La gente de Aristóbulo quiere enfrentarse y pelear contra Pompeyo y que se debía trabajar por librar a su rey. Querían librar a Aristóbulo. Pero los que eran de la parcialidad de Hircano decían que debían abrir las puertas y dar entrada a Pompeyo. Claro, porque Pompeyo estaba muy molesto con Aristóbulo. La gente de Roma estaban aquí, habían tomado preso a Aristóbulo y los seguidores de Aristóbulo querían librarlo. Y ya habiendo tomado a Aristóbulo preso, regresan al ejército romano a Jerusalén y la gente que favorecía a Aristóbulo querían librarlo, pero los de Pompeyo, muy contentos porque había tomado preso a Aristóbulo, querían abrirle las puertas. Y el miedo de los otros hacia el mayor número de estos, pensando y teniendo delante el valor y constancia de los romanos. Los que apoyaban a Hircano para convencer a los Aristóbulo decían, mira, ten en cuenta cuántos son. Vencida pues al fin la parte de Aristóbulo, y a los Aristóbulos se dieron cuenta que eran más los que favorecían a Hircano,
cómo no, con todas las maldades que había hecho Aristóbulo contra el pueblo, fueron huyendo al templo y derribando un puente por el cual el templo se juntaba con la ciudad, todos se aparejaban para resistirle y sufrir en ello cuanto posible les fuera. Los Aristóbulos quieren pelear a como dé lugar. Y como los otros que quedaban, y claro, como los Aristóbulos perdieron la decisión, fueron a refugiarse en el templo, porque los hircanos, pues le iban a abrir las puertas a los romanos. Y como los otros que quedaban hubieran recibido a los romanos dentro de la ciudad y les hubieran entregado la casa, el palacio real, para ver estas cosas, Pompeyo envió a uno de sus capitanes llamado Pisón con muchos soldados y puestos por guarnición dentro de la ciudad, no pudiendo persuadir la paz a los que se habían recogido dentro del templo, a los de Aristóbulo, aparejaba todo cuanto podía y hallaba alrededor de ahí para combatirlos, pues Hircano y sus amigos estaban muy firmes y muy prontos para seguir el acuerdo. Querían seguir a favor de los romanos y aconsejar lo necesario y obedecer en cuanto les fuese mandado. Los partidarios de Hircano estaban entonces aliados con los de Roma, dándoles orientaciones sobre cómo pueden entrar y obedeciendo fielmente las órdenes de Pompeyo. Él estaba a la parte septentrional hinchiendo el foso, aquel tan hondo de todo cuanto los soldados le podían traer, siendo esta obra de sí muy difícil por la gran hondura del foso y también porque los judíos trabajaban por la parte alta en resistirles de toda manera, que quedaran el trabajo imperfecto y sin acabar. Los cercanos ayudaban a los romanos a construir unas rampas para tomar el templo y los de Aristóbulo estorbando, aventándole cosas para que no puedan construir nada. Si Pompeyo no tuviera gran cuenta con los días que suelen guardar por sus fiestas los judíos, que por su religión tiene mandado guardar el séptimo día sin hacer algo, en los cuales mandó que pues los soldados de dentro no salían a defenderlo, los suyos no peleaban, antes con gran diligencia hinchieran el foso, porque los judíos no tienen licencia de hacer algo en las fiestas, sino solo defender su cuerpo si algo les acontecía. Están hablando que inclusive que en el único tiempo en que los de Aristóbulo no hacía nada era en sábado, por la ley del sábado. Henchido pues el foso, puestas sus máquinas, las cuales había traído de Tiro, echan sus torres encima de sus montecillos, comenzaron a combatir los muros. Los de arriba fácilmente los echaban con sus muchas piedras, aunque mucho tiempo resistiesen las torres, excelentes en grandeza y gentileza, y sufriesen la fuerza de que los que contra ellos peleaban, pero cuando entonces los romanos, pero cansados entonces los romanos, Pompeyo maravillándose por ver el trabajo grande de que los judíos sufrían con gran tolerancia. Pompeyo se sorprendió a ver la manera como los judíos se podían defender. Y principalmente porque estando entre armas, aún estando en guerra, no dejaban perder punto ni cosa alguna de lo que tocaba en sus ceremonias, antes más ni menos que si tuviesen muy sosegada la paz, celebraban cada día los sacrificios y ofrendas y honraban a Dios con una muy gran diligencia. Ni aun el mismo momento que los mataban cerca del Ara, dejaban de hacer todo aquello que era legítimamente, eran obligados para cumplir con su religión. 3 meses después que tenía puesto el cerco, sin haber casi derribado ni una torre, dieron el asalto, y el primero que osó subir por el cerco, sin haber casi derribado ni una torre, por el muro, fue Fausto Cornelio, hijo de Sila, y después 2 centuriones con él, Furio y Fabio, con sus escuadras.
y habiendo rodeado por todas partes el templo, mataron a cuantos se retiraban a otra parte y a los que en algo resistían, a donde aunque muchos de los sacerdotes viesen venir con las espadas sacadas a los enemigos contra ellos, no por eso dejaban de entender las cosas divinas y tocantes al servicio de Dios, tan sin miedo como antes solían, y en el servicio del templo y sacrificios los mataban teniendo en más la religión que su salud. Es decir, aunque estos eran partidarios de Aristóbulo, no dejaban de ser devotos de la ley judía. Los naturales amigos de la otra parte mataban muchos de estos, muchos que se despeñaban, otros se echaban y los enemigos como furiosos encendidos, todos los que estaban por el muro, en gran ira y desesperación, murieron finalmente en esto 12,000 judíos y muy pocos romanos, aunque hubo muchos heridos. Claro que no iban a morir tantos romanos, los judíos casi no resistieron por el sábado. Pareció cosa grave y de mayor pérdida a los judíos descubrir aquel secreto santo e inviolable. Lo que más le dolió a los judíos es que un pagano como los romanos hayan entrado al templo. No visto antes por ninguno a todos los extranjeros, entrando pues Pompeyo juntamente con sus caballeros dentro del templo donde no era lícito entrar excepto el pontífice, es decir, el lugar más santo del templo. Vio y miró los candeleros que allí había encendidos y las mesas en las cuales acostumbraban celebrar sus sacrificios y quemar sus inciensos. Vio también la multitud de perfumes y olores que tenían y el dinero consagrado que era la suma de 2,000 talentos, pero no tocó ni esto ni otra cosa alguna de las riquezas del sagrario. Respetó las cosas de los judíos. Antes, el siguiente día después de la matanza, mandó limpiar el templo a los sacristanes y que celebrasen sus solemnidades sagradas. Entonces les declaró por pontífice a Hircano, por haberse regido y mostrado con él en todo y principalmente en el tiempo del cerco muy valeroso, y por haber atraído así gran muchedumbre de villanos de los que seguían la parte de Aristóbulo, con lo cual ganó la amistad de todo el pueblo, más por benevolencia y mansedumbre, según conviene a cualquier buen emperador, que por temor ni amenazas. Es decir, ya que Hircano apoyó en todo a Pompeyo, Pompeyo premió a Hircano dándole el reconocimiento de sumo sacerdote, mas no el de rey, que es lo que buscaba. Y habiendo hecho esto, decidió dejar que los judíos siguieran celebrando, siempre y cuando respetaran la autoridad de Hircano como máximo jefe religioso. Fue preso entre los cautivos el suegro de Aristóbulo, que le era también tío hermano de su padre, y descabezó a todos los que supo que habían sido principalmente causa de aquella guerra, a todos los que eran ayudantes a Aristóbulo, a todos los que se habían atrevido a levantar contra Hircano, fueron decapitados. Dio muchos dones a Fausto y a todos los demás que se habían portado valerosamente en la presa, puso tributo a Jerusalén, mandó que las ciudades que había tomado a los judíos en Celesiria obedeciesen. Celesiria es lo que ahora llamamos Siria, allá por Damasco. Obedeciesen al presidente romano o gobernador, que entonces era, y encerrólos dentro de sus mismos términos. Solamente renovó también por amor de un liberto suyo, llamado Demetrio, gadarense a Gadara, la cual hablan derribando los judíos. Libró del imperio de aquellos las ciudades mediterráneas. Ya los judíos ya no controlaban ni Jafo ni nada de eso, que no habían derribado para allí, por ser allí alcanzados y prevenidos antes,
Hipón, Escitópolis, Pela, Samaria, Marisa, Soto, Yania, Aretusa, todos esos lugares quedaron librados de manos de los judíos, y con ellas las marítimas también de Gaza, Jope, Dora, y aquellas donde estaba la torre de Stratton, aunque después fueron edificados aquí en esta ciudad, muy lindos edificios por el rey Herodes, y fue llamada Cesarea Marítima. Y habiéndose vuelto todas sus naturales ciudadanos, juntas con la provincia de Siria, todo eso que le quitó a los judíos se lo dio a Siria, y dejando la administración de Siria, de Judea y de todo lo demás, hasta los términos de Egipto y del río Éufrates, con todas las regiones, todo el oriente del imperio, con 2 legiones y compañías en gente a Escauro. Él se volvió con gran prisa, podemos decir que Escauro fue el primer procurador, con gran prisa a Roma por Cilicia, llevando cautivo a Aristóbulo con toda su familia. Había 2 hijas y otros tantos hijos, de los cuales el uno, llamado Alejandro, se le huyó en el camino, y el menor, que era Antígono, fue llevado a Roma con sus hermanas.